Bueno, hermanos míos, vamos a continuar entonces esta noche con el estudio. Ya estamos en la cuesta final ya de esta serie que hemos estado hablando acerca de la espiritualidad. Más bien, hablando con precisión de lo que comúnmente se conoce dentro de las iglesias como las disciplinas espirituales. Y hemos visto que más que disciplinas, como dice el subtítulo, estas cosas, estas disciplinas denotan espiritualidad. Porque son medios de gracia con el cual Dios también nos ha permitido, nos ha dejado para nosotros ir creciendo. Cada una de las disciplinas son herramientas más bien que Dios nos dejó para ir creciendo en nuestro conocimiento de Él y también ir creciendo a la hora de poder dar. Cada una, hemos visto en cada una de las disciplinas, tienen dos dimensiones y le hemos llamado así como para definirlas de una manera más clara. Una dimensión vertical, obviamente, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, pero también tiene una dimensión horizontal, la cual tiene relación con la manera en la cual nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con las personas que nos rodean. Cada una de las disciplinas espirituales tienen ese propósito, o bien se pueden tomar desde ambas dimensiones. Entonces, por eso es tan importante cada una de ellas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de el servicio. Y vamos a estar hablando del servicio desde una perspectiva macro, una perspectiva general. Dios mediante, la otra semana vamos a hablar un poco más detenidamente, pero la idea de este estudio es básicamente mostrarnos de qué manera el servicio está intrínseco en la vida del creyente. El servicio, el que no sirve, no sirve. Esa es la premisa del servicio. Y recuerde eso, hermano, porque es verdad, es verdad. Todos y cada uno de aquellos que somos cristianos estamos llamados a servir. Y si tú no estás sirviendo en algo, no sirves. Porque el llamado del cristiano es a ser un pequeño Cristo. Eso es lo que significa cristiano, un pequeño Cristo. Y Cristo es quien por excelencia vino a este mundo, no a ser servido, sino a servir y a dar su vida como precio en rescate por muchos. Por tanto, el que no sirve, aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y no sirve, no sirve. Bueno, vamos a estar revisando entonces algunas cositas, entre ellas por qué debemos servir, la realidad de que todo cristiano debe servir, las motivaciones que la misma Escritura nos muestra para servir y también mostrar claramente que todos y cada uno de nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, estamos dotados por Dios para servir, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo básicamente en este estudio. El propósito del servicio cristiano, ya sea que ordenes las sillas, cantes, toques música, enseñes, prediques, des dinero, visites enfermos, etc., es uno solo. Y este es la gloria de Dios. Nosotros no servimos para alcanzar agrado delante de los ojos de Dios. Lo único que causa agrado delante del ojo de Dios es su Hijo, Jesucristo. Pero sí, nosotros servimos porque hemos sido llamados a servir, porque lo que busca el servicio cristiano, al igual que la adoración, al igual que el ayuno, al igual que la oración, al igual que el alimentarnos con la palabra de Dios, es la gloria de Dios. Cada una de las disciplinas espirituales busca la gloria de Dios y el servicio busca la gloria de Dios también. Cuando usted como cristiano sirve a su hermano o sirve a alguien incrédulo a la hora de predicarle el evangelio, la persona a la cual usted le está sirviendo es a Dios. Y por rebote a la otra persona. Pero el fin último de eso es a Dios. Entonces lo que busca finalmente el servicio es la gloria de Dios. ¿Quién puede leer por favor este pasaje de segunda de Tesalonicenses, segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 al 12? Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Fíjense, vamos a repasar un poquito más detenidamente el pasaje, sobre todo aquellas partes que están destacadas que
no están hablando realmente de esta idea. Lo que busca finalmente el servicio cristiano es la gloria de Dios. Por eso es que aquí Pablo está diciendo, y cumpla con poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Ese propósito de bondad y obra de fe es la vida del creyente. Pero dice después, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre, o sea, el propósito de bondad y obra de fe en la vida del creyente es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. El fin último de el servicio cristiano es la gloria de Dios. Ahora, nosotros nos podíamos preguntar, igual que la otra vez cuando analizamos referente al evangelismo, ¿por qué razones nosotros no es tan natural que evangelicemos? De la misma manera nosotros podríamos cuestionarnos, hacernos esa pregunta, ¿por qué razón nos cuesta servir? Y básicamente hay dos impedimentos, pero lo que vamos a hablar ahora tiene que ver también con que el servicio es un trabajo duro, porque servir implica negarse. Servir implica dejar de ponerme a mí en primer lugar para poner a mi hermano o al Señor, ¿cierto?, en primer lugar. Por eso es un costo, es costoso, porque implica dejar el lugar del centro de mi vida yo. Ya no me voy a servir a mí, voy a servir a otro. Y eso es un trabajo duro, un trabajo arduo que implica negación. Muchas veces poco reconocido también. Hay labores, hay servicios que uno hace que no son muy reconocidos, o sea, que no son vistosos. Por ejemplo, es común ver en la iglesia a aquellos que tocan música, a los pastores, quien predica, quien dirige, pero muy pocas veces se habla de aquellos hermanos o hermanas que tienen un llamado a la oración, por ejemplo. Y eso no es vistoso, ellos están calladitos, tranquilitos, y no son vistosos, y uno podría decir, oye, pero ¿qué recompensa tengo? Tiene una recompensa tremenda, porque finalmente nosotros no estamos sirviendo al ojo humano, sino más bien estamos sirviendo a Dios. Y ciertamente hay labores que son más vistosas que otras, que están más expuestas que otras, pero todo trabajo busca la gloria de Dios, ya sea grande, ya sea pequeño. Hay hermanos que semana a semana llegan temprano al gimnasio a ordenar. Ustedes no saben quiénes son. Ustedes llegan y está listo. Lo mismo pasa acá. Llegamos acá, nos sentamos simplemente. Pero hay hermanos que ordenan. Entonces, eso que no es vistoso, sí es importante, porque el propósito de eso es la gloria de Dios también. Es la gloria de Dios. Por eso muchas veces que no seamos reconocidos genera un desgano a la hora de servir. Y eso no debería ser así. Porque hay uno que todo lo ve. Quizá hay cosas que nosotros hacemos que la gente no nos alaba por ellas, pero que sí hay uno que está viendo esa obra, y ese es Dios. Y Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Dios no es deudor de nadie. Así que si Dios te ha llamado a servir en lo que sea, por muy poco glorioso que se vea, sigue sirviendo y con gratitud al corazón, porque Dios te va a dar recompensa por eso. Ahora bien, hay dos enemigos que uno podría considerar los más grandes del servicio. Y uno es la pereza, o la flojera en buen chileno, y la otra es el orgullo. La pereza, claro, por cierto, porque muchas veces, oye, se requiere algo, yo sé que se requiere, pero simplemente no lo quiero hacer. O bien, yo creo que eso, sobre todo en nuestra época de estrés, en nuestra época de cansancio, es un factor bien importante, el tema de la pereza. O sea, no te flojera dar la otra milla. ¿Se acuerdan que el Señor dijo a aquel que te pida, dale? Si alguien te pide te golpea en la mejilla con la otra. Y esos principios muchas veces no son muy aplicados por nosotros los creyentes. Sin embargo, si alguien te dice llevar la carga de una milla, llévala dos, que era lo que normalmente hacían los soldados. Los soldados romanos hacían eso cuando veían a alguien en el camino, estaban cansados por el camino, le pedían a la otra persona, a alguien, que llevara las cargas de ellos, y tenían que hacerlo por ley. Pero el Señor Jesucristo dice, lleva dos. No tan solo te conformes con lo que te piden, sino da más. Y
eso va y atenta directamente contra nuestra flojera, nuestra pereza. Servir implica, sí o sí, ir más allá, trabajar. Y la pereza, la poca proactividad es la que muchas veces nos impide servir. Y el otro es el orgullo. Estamos acostumbrados a que nos sirvan a nosotros. Nos gusta que nos sirvan a nosotros. ¿Cómo yo voy a andar sirviendo? Es como muchas personas lamentablemente como que consideran mal eso. O sea, no crecen y piensan que el servicio es poca cosa. Pero no hay nada más grande que servir. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿Qué fue lo que le dijo él? Quien quiera ser el más grande va a ser aquel que sirve. O sea, él da vuelta lo que nosotros conocemos normalmente dentro de las organizaciones como la pirámide organizacional. En las pirámides organizacionales, ¿cierto? En las empresas, el jefe máximo es aquel que manda a todos y que todos le sirven. Pero en la organización del reino de los cielos, el más importante es el que sirve y no el que es servido. Porque el más importante es nuestro Señor Jesucristo. Y Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces eso nos muestra a nosotros la importancia del servicio, pero a la vez lo importante que es tener un corazón humilde a la hora de servir. Mucho cuidado con estas dos cosas, hermanos. La pereza y el orgullo. Debemos nosotros, sin duda alguna, tener ese corazón servicial que trabaja y a la vez que no busca lo suyo propio, sino lo del otro. ¿Ya? Ahora bien, todo cristiano está llamado a servir. El servicio no es una sugerencia. El servicio cristiano es una obligación. Porque ¿sabe qué? Nadie es libre. Y un cristiano tiene que tener claramente esto en su mente. Nadie es libre. Normalmente nosotros buscamos, dentro de nuestra concepción humana, buscamos el emanciparnos de las cosas, ¿cierto? De la opresión, esto es como muy dado, esto que se da también el socialismo, de la opresión y librarnos de las cadenas, los yugos que nos atan y esas cosas. Pero la verdad, hermanos míos, es que nadie es libre aquí. En el mundo no hay nadie libre. La Escritura habla que hay esclavitud para bien o para mal. Todo creyente sabe o debe saber que verdaderamente nadie es libre. Todos somos esclavos, o somos esclavos del pecado que nos conduce a muerte, o somos esclavos de Cristo quien nos dio vida. Aquí no hay términos medios, no hay nadie libre. O eres esclavo del pecado y lo que haces es lo que el pecado que mora en ti te hace hacer, o bien eres gobernado por Cristo porque fuiste salvo por Él y tú vas a obedecer a Cristo. No hay un término medio. Aquí no hay grises. Hay blanco o negro simplemente. O sirves a Cristo, quien dio su vida por ti, o sirves al pecado que te lleva a condenación. Y es así de simple. Y nosotros tenemos que saber por lo mismo, es que todo cristiano debe servir, porque fue llamado precisamente para eso. Romanos capítulo 6, verso 22. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Aquí Pablo le está hablando a los hermanos cristianos de Roma. Le dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Y esa es una realidad que muchas veces a nosotros nos cuesta interiorizar. ¿Sabe usted lo que significa Señor? Cuando usted le dice Señor, cuando usted adora y dice Señor, ¿sabe qué significa Señor? ¿Qué significa que Dios es nuestro Señor? O que Jesucristo más bien es nuestro Señor. Porque Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Pero Cristo es nuestro Señor. ¿Qué significa que sea nuestro Señor? Nosotros somos siervos. Exactamente. Dentro... ¿Cómo? Exactamente. Dios es nuestro amo. Es nuestro dueño. Jesucristo es nuestro dueño. Aquí no hay nadie libre. O sea, usted es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás, o bien usted es esclavo de Cristo, si es que ha sido librado. Por eso usted le llama Señor.
porque reconoce que su vida depende de él. Un amo mandaba a su siervo allá tenía que ir el siervo. Y esas palabras que normalmente nosotros la vemos porque hay una diferencia etimológica también y también un poco mental entre ambas palabras, siervo y esclavo. Un siervo podría ser alguien que está empleado, ¿cierto? Alguien al cual le pagan para que haga una labor. Y esa es como la visión que normalmente uno tiene de la expresión siervo. Sin embargo, cuando la Escritura, en particular en el Nuevo Testamento, cuando habla de siervos, no se está refiriendo a esos siervos. Se está refiriendo, a veces sí se refiere, pero por ejemplo en este contexto no se está refiriendo a un siervo voluntario al que le pagan por hacer algo. Ese siervo es un esclavo. Es un esclavo, alguien que le pertenece a otra persona. Hemos sido librados del pecado, pero ahora hemos sido hechos siervos o esclavos de Dios. Por tanto, nosotros estamos llamados a obedecer, a seguir a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro dueño. Por eso, les vuelvo a repetir, la importancia, no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y Él nos manda a servir. Por tanto, ¿qué debe hacer un creyente? Servir. Lamentablemente, insisto, dentro de la iglesia cristiana, y estoy hablando en general, normalmente la concepción que se tiene de la iglesia es ir 1 o 2 veces a la semana, sentarse y escuchar simplemente. Eso es. Pero déjame decirte que eso no es la vida de fe. No es la vida en comunidad siquiera. La vida cristiana en comunidad es servicio. Es negación al uno por el bien del otro. Y a eso nosotros hemos sido llamados. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. ¿Quién lo lee, por favor? Que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Queda claro, ¿no? No son dueños de sí mismos porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios. ¿Se acuerdan que el propósito del servicio es dar gloria a Dios? Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermano. Por lo mismo debemos entregarnos a servir a Dios y a servirnos a nosotros. Y este famoso pasaje que les mencioné, pero que alguien por favor pueda leer, Marcos capítulo 10, verso 45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni siquiera el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre. El título Hijo del Hombre tiene una connotación divina también. Es el título que se emplea en Daniel para referirse a aquel que viene en las nubes y que se presenta delante del trono ante el Padre. Por tanto, al decir el Hijo del Hombre, no es una connotación tan solo de un ser humano, sino más bien esa expresión hacía alusión directa a alguien glorificado que se presenta delante del trono de Dios en Daniel capítulo 7. Por tanto, ni siquiera el Hijo del Hombre, aquel ser elevado que puede presentarse delante de la gloria del Padre, eso es lo que los discípulos entendían, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dio su vida por rescatarnos a nosotros que estábamos en esclavitud. Amén. En aquel entonces existía una figura bien conocida, por eso estos términos que se emplean a nosotros nos puede costar un poco relacionarlo o bien sacarle todo el provecho al significado. Pero para los que estaban oyendo estas palabras era algo bastante significativo. Aquellos que han estudiado un poquito la cultura griega saben que dentro de toda polis griega había un lugar que se llamaba el Ágora. Y el Ágora, había muchas cosas que se hacían en el Ágora. Incluso uno cuando quería ir al médico iba al Ágora, era como una feria grande. También, por ejemplo, uno podía ir a comprar cosas al Ágora. Pero una cosa que se hacía también en los Ágoras era ir a comprar esclavos. Y ahí hacían una exhibición así, onda remate, exhibían a los esclavos y el que pagaba más se lo llevaba. ¿Qué pasaba? Cuando venía alguien, un comprador interesado, pagaba un precio y eso significaba que lo redimía. De ahí viene el término redención.
Pagar un precio para dar libertad a alguien, para comprar a alguien. Después se lo llevaba, antes era dueño de otro, pero a la hora de pagar el precio pasaba a ser dueño de aquel que pagaba el precio. Ese es el concepto de redención, ese es el concepto del señorío. Eso era lo que ocurría. Y la palabra rescate o la palabra redención es, incluso hasta etimológicamente en el griego, es exagorazo. Exa es sacar del ágora. O sea, alguien que estaba presentado en el ágora para ser vendido como esclavo fue sacado de ahí. Esa es la idea de ser rescatado, de ser redimido. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Él vino a dar su vida. El rescate que Él pagó no fue dinero. Fue su propia vida, fue su propia sangre. Y Él pagó ese precio para darnos libertad del pecado, pero para comprarnos para Él. Y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, debemos imitarle y también obedecer a aquello que Él nos ha mandado, que es a servir. Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Fuimos creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Recordemos, no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. O sea, las obras son parte o son fruto de que verdaderamente hemos sido salvados. No son para alcanzar la salvación. Y estas obras también que Él preparó de antemano es también el servicio que Él nos pide, que nos exige, para no tan solo para con Dios de una manera directa, porque sí, bien es cierto, servimos a Dios de alguna forma u otra, pero también para que nos sirvamos los unos a los otros. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo. No solo el sacrificio de Cristo, la sangre del Señor Jesucristo limpia las obras muertas de nuestra conciencia, sino son ¿para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Él nos llamó, nos salvó, nos rescató, nos compró para que sirvamos a Dios. Y ese servir a Dios no tan solo, lo vuelvo a repetir, implica servir a Dios directamente. No saben que yo sirvo a Dios solamente, no. Eso también implica servir a los demás. Eso también significa servir al cuerpo, servir a la iglesia local, servir a la iglesia universal, como sea. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Ahora, nosotros servimos porque esa es nuestra respuesta a la obra de Cristo. No porque, lo que le decía antes, no porque queramos agradar a Dios, sino es respuesta, no es buscar el favor, si el favor ya lo tenemos. Esto es gratitud, hermanos. Normalmente es gratitud, pero también es obediencia. La única respuesta correcta es ofrecer nuestra vida a aquel que nos dio la suya. Claro, ¿no? El que quiera su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la era. Si tú recibiste la vida de Cristo, deja de vivir para ti y ahora vive para Él, que Él te dio su vida. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, si Él nos dio su vida, ¿cómo usamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestras oportunidades, nuestras relaciones, nuestras habilidades y nuestros talentos? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Lo estamos usando o no los estamos usando? ¿Estamos poniéndolo a disposición de o no lo estamos poniendo a disposición de? Eso es importante. Insisto, la vida de fe, la vida en comunidad no es tan solo llegar, venir y sentarse. Es más que eso. Es mucho más allá de eso. Servir a Cristo implica servir a la iglesia. Eso es fundamental. Por eso, aquí se hace esta cuestión, esta pregunta. ¿Nos unimos a la iglesia por el bien que obtenemos de ella o nos hacemos miembros para que podamos servir a otros cristianos y ser una bendición para ellos? Tenemos que cuestionarlo eso, porque muchas veces yo he escuchado a hermanos cristianos, no aquí, pero en otros lugares también, decir, bueno, la verdad es que a mí me gusta ir a la iglesia porque escucho la palabra de Dios, pero termina el culto, termina el servicio y me voy al tiro porque no me gusta entrar mucho en contacto con las demás personas, no, prefiero no hacer eso. Mejor quédate en la casa completo, le digo yo. Porque ¿para qué va? Si no es, esto no se trata tan solo de escuchar. ¿Para qué estás escuchando? ¿Para ti? ¿De una manera egoísta?
Eso es una cosa que tenemos que preguntarnos, ¿no? No se trata tan solo de venir a aprender, de venir a escuchar, también se trata de lo que nosotros venimos a dar, y por eso es tan importante la comunidad de fe. No es tan solo recibir, sino todos nosotros tenemos internet hoy en día, veamos sermones por YouTube y listo. ¿Para qué nos complicamos la existencia? ¿Para qué nos juntamos? Si fuera eso simplemente. Hermano, no es eso. Dios no nos llama a sentarnos simplemente a escuchar. Sí, eso es parte del llamado de la iglesia. Tenemos que aprender, pero ¿para qué aprendemos? ¿Para llenarnos de conocimiento? ¿Para llenar nuestro intelecto? ¿O para ponerlo a disposición y al servicio de nuestro Dios, y que eso a la vez sea de bendición para aquellos que nos rodean? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque sin duda alguna hemos sido nosotros llamados para servir. Y el llamado que Dios nos ha hecho a servir no es tan solo un llamado exclusivo de aquellos que tienen la responsabilidad como los pastores. No, no es solamente aquellos que tenemos llamado al ministerio lo que estamos, por así decirlo, llamados y de alguna manera pagados para servir. No, todos estamos llamados a servir. Todos tenemos que contribuir a esto. Por favor, alguien que lea Efesios capítulo 4, que aparece acá. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta? Hace mención obviamente de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿cierto? Hace la alusión de eso, de los llamados ministeriales o al ministerio que aparecen ahí. Pero cuando termina este segmento, fíjense lo que el apóstol Pablo dice. Dice, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí no está hablando de esto tan solo. Está hablando de todas las partes del cuerpo de Cristo, que se ayudan, todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una actividad, una función que Dios lo ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, la edificación de la iglesia no es solo labor de los llamados ministeriales, sino de toda la iglesia. Todos nos aportamos los unos a los otros, somos parte de un cuerpo. Y juntas, todas las partes del cuerpo van creciendo. A ti Dios te dio algo que a mí no me dio. Yo aprendo de ti. Tú aprendes de mí. Y así sucesivamente todos nos nutrimos de los demás, somos necesarios. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si solamente nos juntamos aquí a aprender y recibimos, pero no damos, eso va a engordar nuestra cabeza y nuestro orgullo. Pero cada cosa que nosotros aprendemos tiene el fin último de ser puesto a disposición de los demás. Yo aprendo para dar. Yo no aprendo para llenarme, para engordarme, no. Yo aprendo para dar. Y eso es importante. Lo que aprendemos tiene como fin último ser transformados y preparados para servir. El conocimiento, a menos que se utilice para bendecir a otros, a menudo conduce al orgullo. Eso es una verdad. O sea, si yo no aprendo para servir, estoy aprendiendo para enorgullecerme. O sea, es muy común que eso ocurra. Ahora, algunas motivaciones para servir, vamos a ver, en la escritura aparecen algunas de estas y vamos a estar mencionándolas con los pasajes bíblicos respectivos. Por ejemplo, yo debo agradecer por obediencia, en primer lugar debo servir porque Dios me manda a servir. Lo vimos anteriormente, esos pasajes que afirmaban que todo cristiano también tiene que servir. Otra razón por la cual nosotros servimos por gratitud a Dios, gozo, humildad, amor. También hay una recompensa a la hora de servir. Sabemos que nuestro trabajo no es en vano, pero también es un llamado a la santidad. Crecemos en santidad cada vez que servimos. Ahora vamos a ver que realmente el llamado a servir es un llamado también que Dios nos da y que hacemos por medio de obedecer al mandato de Dios.
Deuteronomio capítulo 13, verso 4. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir. Amén. Solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir. Ese seguir, ese atender su voz, ese servirle a Él, implica no tan solo servirle a Él, sino también a nuestros hermanos. Es parte también de aquello. Por gratitud. 1 Samuel capítulo 12, verso 24. Con tal de que ustedes teman al Señor y en verdad les sirvan de todo corazón, recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, sírvanle de todo corazón, pero recuerden todo lo que Él ha hecho por ustedes. O sea, esa servidumbre de corazón es producto de recordar aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De qué cosa nos ha librado Él? ¿A dónde íbamos, hermanos? Íbamos a un lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos, a ser condenados sin nada, que quejarnos por ello. Pero Él nos sacó, Él nos salvó. Acordémonos de lo que Él ha hecho por nosotros y sirvámosle con el mismo amor y pasión con la cual Él se entregó por nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Sirvámonos con amor, hermanos. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Por amor, sírvanse los unos a los otros. Si el Señor Jesucristo dio su vida, no tan solo por mí, sino también por mi hermano, ¿quién soy yo para no amar y servir a aquel al cual quien me salvó también ama y sirve? O sea, es un llamado también que nos hace Dios. Es un imperativo, no es una necesidad, es un mandato que también se nos hace parte de una necesidad. Ahora bien, Dios, hermanos míos, no va a pedir algo que Él no da. Y eso está claro, el hombre está incapacitado muchas veces. El hombre es pecador per se, por naturaleza, desde el momento de la caída. Dios no te va a pedir algo que tú no puedes dar. Dios te dice, sirve, pero a la hora de pedirte, Él te está pidiendo porque Él te ha capacitado para servir. Y para eso Dios ha repartido lo que se conoce como los dones. Dios no tan solo te dio el don de la salvación, sino también hay dones particulares que Dios te ha dado a cada uno de nosotros de una manera distinta, conforme a la medida de Dios, conforme a la medida que el Espíritu Santo quiso darnos. Pero todos esos dones no son para guardarlos, son para ponernos a disposición, son para que nos sirvamos los unos a los otros. Dios no pide lo que nos da, por tanto, Él, como nos exige dar, nos exige servir, Él nos provee también de cada una de aquellas cosas con las cuales nosotros debemos servir. 1 Corintios capítulo 12, el verso 4, y después nos saltamos ahí en la misma sección al verso 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular, según su voluntad. El Espíritu reparte según su voluntad, pero a cada uno le da. A todos nos ha dado algo, una capacidad especial, un talento, lo que sea. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner eso a disposición de. Por eso tenemos que preguntarnos. Si tú dices, en realidad, chuta, no hago mucho, ¿qué me ha dado Dios? Pues empieza primero a analizar, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué ves tú? Algo que Dios te haya dado para poner a disposición. Ahora bien, muchas veces hay personas que dicen, ¿sabes qué? No, de verdad, por más que me analizo, no sé qué don me ha dado Dios. Y quiero dar una clave para que sepa cuáles son los dones o las capacidades, talentos que Dios le ha dado. Sirva. Cuando sirva, se va a dar cuenta de los dones, capacidades y talentos que Dios le ha dado. Si usted se queda estático, usted no va a saber qué es lo que Dios le dio. Pero si usted se pone a disposición del servicio, va a saber. Ahí sí que va a conocer y va a dar, en realidad no me había dado cuenta. Y lo más común es que la gente que te rodea se va a empezar a dar cuenta de eso. En realidad como que esto es lo tuyo y no me había dado cuenta. Pero si tú no tienes esa disposición a servir, difícilmente vas a ver o vas a saber cuáles son los dones que Dios te ha dado.
No podemos hacer eso. Por eso tenemos que ser administradores de aquellas cosas que Dios nos da. Y Dios nos ha capacitado. Dios nos pide servirle, pero Dios nos ha capacitado de dones, talentos, capacidades, etcétera, para la obra del ministerio, para ayudarnos, para nutrirnos los unos a los otros, para ir creciendo. Cada parte, cada coyuntura unida va creciendo juntamente. Y esa es la labor de cada uno de los que estamos acá, si es que hemos creído en Cristo, si es que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, si es que nos hemos arrepentido y estamos caminando en su camino. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Por tanto, hoy aprovecha de meditar en eso. Si es que no estás sirviendo, si es que estás sirviendo en nada, medita. ¿Qué Dios te dio para poder ponerlo a disposición? No te esfuerces porque sean cosas vistosas. Es lo que Dios te haya dado. Insisto, hay cosas que son vistosas, hay cosas que no son vistosas. El mismo apóstol Pablo, cuando hace esta analogía del cuerpo, dice, hay partes que no tienen, hay partes que son más honrosas que otras del cuerpo, pero las partes que son más deshonrosas uno las protege más. De la misma manera, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que ver qué parte somos. No necesariamente todos vamos a hacer lo mismo. No, cada uno Dios le dio un don en medida que el Espíritu Santo lo dio, pero de una manera distinta, ¿ya? De una forma distinta. Por tanto, lo importante en esto es tener la disposición a entregarnos al otro, a servir al otro, entendiendo que cuando servimos a nuestros hermanos estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Hay hermanos que dicen, oye, en realidad yo no tengo ningún don. Yo lo he escuchado muchas veces. Y esas personas normalmente son de bajo perfil, etcétera. Pero normalmente es curioso, pero no estoy hablando de algo general, pero se ha dado muchas veces que esas personas que creen que no tienen dones, pero que son no vistosos. Por ejemplo, son buenos para escuchar al otro. Y eso no pareciera que no es un don, pareciera un defecto. Porque la mayoría de nosotros habla. Pero hay hermanos que Dios le ha dado esa capacidad para escuchar y para hablar poquito, pero hablar sabiamente. Y eso es un don de Dios también. Necesitamos gente que hable, necesitamos gente que escuche. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. Pero a cada uno de nosotros, si es que estamos en Cristo, Él nos ha capacitado para eso. Lo importante es ser y procurar ser fieles a aquellas cosas que Dios nos ha dado para ponerlas a disposición de los demás. Eso es importante, ser diligente. No quedarse los laureles con lo que tenemos y para nosotros simplemente, no. Es un llamado. Lo mismo vamos a verlo ahora en este pasaje. Miren, por favor, 1 Pedro capítulo 4, verso 10 al 11. ¿Qué es lo que creen? Cada uno al servicio de los demás el don que le haya recibido. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Conforme al don que Dios le haya dado. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo ciñéndose las palabras de Dios. Si alguno sirve, hágalo según el poder que Dios da. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. O sea, los dones son para el servicio, pero el fin último, como lo hablamos en el comienzo, es la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que comprender esto. Tenemos que comprender esto. Y no tan solo comprenderlo, sino también ponerlo en práctica. Y ver verdaderamente a qué Dios te ha llamado, a qué Dios te ha dado. Y ponlo a disposición. Este hermano, George Whitefield. Un hombre que trabajó mucho, predicó en muchos lugares, predicó en Inglaterra, predicó en Estados Unidos, campañas evangelísticas multitudinarias, muchas personas que de verdad se convirtieron. Dijo esta frase: estoy cansado en la obra, pero no de ella. O sea, porque trabajar por el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo, agota, pero no te agota el trabajar por tus hermanos. El trabajo agota, pero no lo que estás haciendo. Nunca uno debe cansarse de servir y de ponerse a disposición del otro.
Y eso es sumamente importante dentro de esto. Esta es una disciplina espiritual. Esto es parte de la espiritualidad. ¿Quieres ver si has crecido? También cuestiónate, pregúntate, ¿en qué estás sirviendo? Insisto, puede ser en cualquier cosa, pero ve y analiza si verdaderamente estás sirviendo. Y eso, si no lo estás haciendo, que esto te ayude a enfocarte, a encarrilarte y a entregar aquello que Dios te ha dado. Como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando los envió: den de gracia lo que recibieron de gracia. Y es el llamado para nosotros. Demos gratis, demos de gracia aquellas cosas que hemos recibido gratuitamente. No nos quedemos con esas cosas. No seamos como este siervo que no fue fiel, sino que fue un siervo malo, que ni siquiera el talento que Dios le había dado lo llevó a los banqueros para ganar interés, sino que ¿qué hizo? Lo enterró. Lo enterró. A ese siervo malo, que no era un verdadero siervo, lo echó afuera, a las tinieblas de afuera, dice el relato. O sea, eso de alguna forma nos muestra que esta persona no era un creyente. Algo le dio, pero no lo trabajó. O sea, verdaderamente no le había dado nada. Por eso, hermano mío, es tan importante que comprendamos la relevancia y la trascendencia del servicio. Sirvamos a Dios, pero sirvámonos a nosotros también. Crezcamos juntos. Y aquello que Dios nos ha dado, pongámonos a disposición para la obra del reino de los cielos.